Oigan, los políticos petristas realmente es lo más sinvergüenza que uno puede conocer. Ya ni siquiera disimulan el descaro. Hoy nos traen dos grandes perlas. De esas perlas que uno dice, ¿cómo es posible esto en Colombia? Arrancamos con la primera, y es que el exalcalde petrista Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín con los peores índices de aprobación, quien ni siquiera pudo poner con más del 11 o el 12% a su candidato a la alcaldía, el mismo exalcalde petrista que renunció a la alcaldía de Medellín por ir a hacerle campaña a su ficha para la alcaldía, cosa que jamás se había visto en alguna de las alcaldías importantes del país, y yo creería que en ninguna del país. Ese mismo Daniel Quintero, que es un payaso al cual le han puesto bien puesto su apodo Pinturita, el mismo que tiene varios escándalos de corrupción, el mismo que tiene más de 6 de sus subalternos en ese momento investigados ante la corte o por la procuraduría, etcétera. El mismo payaso que se la pasaba con la única bandera del antiuribismo y para todas sus respuestas era el antiuribismo, igual que el creador de Matarife, que por cierto se quemó bien quemado, gracias a Dios, nos anuncia que quiere ser el candidato presidencial del petrismo, que desde ya va a empezar a hacer una campaña por todo el país para recorrer el país. Y ante esto uno tiene que poner de manifiesto varias cosas. Primero, es un candidato del petrismo. Es un candidato a la alcaldía a suceder a Gustavo Petro en el 2026. Pero recordemos también cómo sale Gustavo Petro de la alcaldía de Bogotá. Una pésima alcaldía que por esa misma razón los bogotanos salieron a votar en contra del candidato de Gustavo Petro y salieron a votar por Enrique Peñalosa, que representaba todo lo opuesto a Gustavo Petro en el 2015. Cuando Gustavo Petro salió de su alcaldía, salió con unos índices de aprobación inclusive mayores, o sea, malos, muy malos, pero mayores que los de Daniel Quintero. Salió con un aproximado del 30 a 40%, mientras que Daniel Quintero deja la alcaldía de Medellín con no más del 20%. Ese es un tipo de candidatos que uno tendría que desde ya empezar a poner en el radar, porque se vienen varios escándalos de corrupción. Ver la olla podría en la queja Medellín y empezar a hacer una campaña para que personas como estas no lleguen a la presidencia de Colombia, porque ya veremos un poquito más a Daniel Quintero tratando de desmarcarse de Gustavo Petro cuando los índices de Petro lleguen al 30 o el 20% de favorabilidad, cosa muy baja en el país, e inclusive intentará derechizar su opinión. Pero no esperaría que los colombianos no sean tan tontos y que aprendamos de nuestros errores. Daniel Quintero es el candidato de Petro, así de simple. Uno dice que el petrismo pues es sinvergüenza porque tras de que tiene el país vuelto nada, Gustavo Petro ya nos están intentando poner una nueva ficha. Pero por otra parte, como si no fuera suficiente, el día de hoy a uno de los mayores alfiles del petrismo, el senador Alexander López Maya, le acaban de anular su elección como senador, o sea que ya no es más senador. Adivinen por qué, por la misma razón de César Payón, otro de los alfiles del pacto histórico que también ya el Consejo de Estado lo sacó del Congreso por doble militancia. Que la mayoría de los congresistas del pacto histórico incurrieron en esta misma falla electoral en las pasadas elecciones, en las de Congreso. Y deja mucho que decir que los representantes más dignos del petrismo en el Congreso sean dos personas que han sido destituidas de su cargo o anuladas sus elecciones. Uno no quiere atacar al petrista de la calle, y eso quiero que quede claro. Los petristas de la calle simplemente se dejan llevar de las emociones de sus mesías. Pero los políticos petristas son el verdadero cáncer del Congreso y de esta sociedad. No siendo más, les dejo esas dos perlas y ustedes qué piensan. Los leo.